Los dejo en muy buenas manos, doctora Ligia. Bienvenida y ojalá vuelva con mayor frecuencia. Gracias, doctor Betancourt. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto y un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes. Lo que he tratado es de ir cultivando y fortaleciendo la filosofía formativa institucional, que es uno de los tesoros educativos de este país más grandes y que lamentablemente en el transcurrir de la historia se ha ido diluyendo en la medida en que sus talentos humanos se han ido pensionando. No hemos tenido el cuidado institucionalmente de tener el acervo institucional de lo que este gran SENA ha significado en la educación de un país como Colombia. Porque se ha habido un ente que ha fijado cátedra formativa en el país y en Latinoamérica, es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y nosotros aquí en el SENA, pues nos quedamos en la cotidianidad y nos quedamos en el desempeño y mirando cómo corremos y cómo cumplimos y cómo orientamos y cómo dictamos y cómo el aula y cómo el ambiente y cómo el taller y cómo el muchacho y cómo el problema y cuántos grupos y el reporte y el Sofía y en esa carrera se nos perdió lo verdaderamente esencial, que es construir sociedad y país a través de un aprendiz, porque finalmente el rol de un instructor es ser docente de humanidad. Unas ideas sobre este modelo. El SENA inicia con un modelo eminentemente conductista de carácter tradicional y nace en el año 57, con lo que en aquel entonces se llamó la instrucción programada, tomada pues de la psicología, porque nuestro fuerte como formación para el trabajo tenía que ver con la habilidad psicomotriz. Entonces necesitábamos trabajadores hábiles, eficientes, eficaces, rápidos en sus puestos de trabajo, y para ello pues bastaba con algunos adiestramientos. Por eso digamos que teníamos un método que para entonces se llamaba el de los 4 pasos. El instructor dice, el aprendiz hace, el instructor revisa y el aprendiz dice y hace. Si ustedes toman los principios de la psicología conductista de Skinner del año 57, es un poco la similitud con aquello de la caja negra y de cómo los comportamientos se van condicionando. A hoy, digamos, esa metodología ha ido evolucionando con una serie de pasos históricos en términos de que sin perder la esencia de la institución, que la formación para el trabajo, que es lo que nos diferencia de la formación académica, tenemos un fuerte componente en relación con las tendencias contemporáneas, porque diríamos que ya no basta solamente con la habilidad biofísica. En el sector de comercio y servicios era muy valorada una digitadora recepcionista que digitara 90 palabras por minuto con 0 errores. Hay 2 estándares de calidad: velocidad y precisión. Luego yo, instructor, tengo que dedicarme y certificar que la niña lograba los 2 estándares, velocidad y precisión. La pregunta es, ¿y hoy basta con esos 2 estándares? Y pareciera ser que no. Vamos a mirar por qué no, porque digamos que en el mundo se están moviendo una serie de tendencias en las cuales por cuestión de tiempo no me voy a detener, pero que tienen que ver con la globalización, ¿cierto? Con las grandes redes de conocimiento que se están moviendo en el mundo, en donde las fronteras parece que se rompen y empieza a hablarse de la aldea global, donde todos nos relacionamos con todo, el mundo se va volviendo cada vez más pequeño a través de las comunicaciones, en donde se habla de la complejidad en términos de que no hay una sola realidad o un pedazo de realidad, ¿cierto? La mecanógrafa o la digitadora recepcionista, cuando estaba desarrollando la velocidad y la precisión, tenía a su lado un instructor que observaba el desempeño y decía velocidad y precisión, y se iba para la empresa y se ubicaba en un puesto de trabajo que se llamaba
mecanógrafa o mecanógrafa recepcionista. Y entonces operaba la máquina y la atención al público, y era suficiente. Hoy, esa pequeña realidad parece que se disparó en muchas realidades. Y ya no es solamente que sepa digitar el documento, es que tome decisiones frente a su puesto de trabajo, es que sepa trabajar con el otro en equipo, es que sepa liderar procesos, es que tome decisiones, es que asuma riesgos, es que tenga iniciativa, es que tenga creatividad. Y entonces uno dice, ¿y en qué momento se dispararon los perfiles? Cuando esa secretaria que bastaba con que fuera muy buena digitadora y muy buena recepcionista, resulta que en el perfil ahora tiene que tener una serie de competencias que la convierten en un perfil polifuncional capaz de adaptarse a distintas situaciones. Y entonces la pregunta es si esas realidades que eran tan pequeñas son suficientes. Eso significa que el rol del instructor y que el proceso formativo tendrá que tener una transformación para responder frente a esos nuevos retos. Hay una serie, entonces, en relación con esas tendencias contemporáneas, con todo lo que se está viendo a nivel de tecnología, lo que estamos viviendo a nivel de cambios de sistemas de información, con el tema económico de los países, con la ruptura de las fronteras, empezamos a mirar cuál es el papel de la formación profesional integral en el SENA. Y ustedes lo que ven en la circunferencia, en la parte de afuera, que aparece denominado como el mundo de la vida. Gracias. Vamos a mirar. Gracias, profe. ¿El primero? Ok, gracias. El mundo de la vida es este. Es un círculo en la parte superior, externa, en donde están las transformaciones sociales, las transformaciones culturales y donde aparece el proyecto de vida del aprendiz. Es decir, la primera instancia de preocupación en el modelo pedagógico del SENA es el muchacho como persona, antes que como técnico. ¿Para qué? Para responder a un proyecto de vida personal, en donde parte de ese proyecto de vida personal aparece el mundo del trabajo, que es la esencia fundamental que nos diferencia del mundo académico. Pareciera ser, porque la pregunta es, pero si todos formamos para el trabajo. Sí, efectivamente todos formamos para el trabajo, pero ¿qué hace que unos seamos pertinentes y otros no? ¿Qué hace entonces que los perfiles de salida realmente sean pertinentes con la oferta que está en el mercado, permanentemente moviéndolo en la tecnología, en la economía? ¿Y por qué hay algunas formaciones profesionales que no dan la pertinencia suficiente? Y entonces encontramos la saturación de los mercados en términos de la preparación académica. Entonces digamos que aquí aparece el mundo del trabajo en una circunferencia interior, y eso lo que significa, vuelvo y reitero, es, mire profesores, es mucho más importante atender al aprendiz como ser humano en primera instancia que como técnico. Y no estoy diciendo que se pierda la esencia de lo técnico, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo formamos a un contable con niveles de incumplimiento, con niveles de irresponsabilidad, con niveles de deshonestidad? Y puede ser muy buen técnico, y puede saberse la contabilidad al derecho y al revés. Y puede ser una escuela haciendo los balances contables, todo lo que usted quiera, pero es el más incumplido. Y entonces uno dice, pues normal, porque en esta sociedad, este país donde todos somos incumplidos, como que ¿qué color le vamos a poner a eso? Lo que pasa es que cuando yo soy instructor y estoy frente a 50 almas que me están viendo como modelo y que están esperando que yo sea quien les dé la orientación, se supondría entonces que es en el ambiente de aprendizaje donde se empiezan a determinar las conductas que son correctas y las que no lo son tanto. ¿Y cuál es el papel de un instructor y de un docente frente a ciertas conductas que lo que están haciendo es debilitando un perfil de salida? Un perfil de salida porque a hoy en el SENA las mayores debilidades en los perfiles de salida
están precisamente en la parte humana del aprendiz. Tanto es así que los empresarios nos están diciendo, oiga, pues mire, yo hasta lo termino de formar en la parte técnica. Oiga, pero mándeme un muchacho que sea medio decente. Oiga, que yo lo pueda sentar aquí, no me dé pena por su presentación personal. Oiga, que se sepa comunicar, que el muchachito sea decente cuando abra la boca. Y entonces uno dice, oiga, duro el reto cuando recibimos muchachos con tantas debilidades personales y de un sistema educativo que no precisamente se destaca por hacer ese tipo de formación. Ustedes observan aquí, entonces, dentro del círculo, 5, lo que nosotros hemos llamado componentes, que son los que conforman el modelo. Bueno, pero habría que preguntarse qué es un modelo pedagógico, ¿por qué un modelo pedagógico? Toda institución, cuando está en un proceso de formación, pues lo mínimo que se hace son unas preguntas frente a quién formamos, para qué lo formamos, cómo lo estamos formando. De esos cuestionamientos empiezan a ser las estructuras o los siguientes de lo que es un modelo pedagógico. Y esas preguntas se responden no solamente con la esencia de lo que la institución hace en su transcurrir histórico, en su propósito institucional, sino que se basan en unas teorías educativas. Entonces, nosotros nos preguntábamos y nos formulamos las preguntas que dieron origen a cada uno de estos componentes, que es lo que voy a tratar de asumir en este conversatorio. Y en el centro, fíjense ustedes, aparece el aprendiz y el desarrollo humano integral. Es decir, la esencia de la formación es el desarrollo humano integral. Ahí no dice desarrollo técnico, ahí no dice competencia laboral, ahí no dice economía, ahí no dice productividad. Sí son esenciales y están asociadas, por supuesto, al proceso formativo. Pero el hecho de que en el núcleo central aparezca el desarrollo humano integral ya nos hace un llamado de atención, y es el rol frente a la formación del aprendiz. El modelo pedagógico nuestro, entonces, tiene básicamente estas dos características. La primera, el modelo es de carácter humanista. ¿Qué significa la persona como eje del proceso? Y el SENA lo toma como principio doctrinario y lo maneja con el concepto de integralidad de la formación. Y la integralidad de la formación en el discurso del enfoque de competencias se convierte en una taxonomía que hoy la denominamos competencias básicas. Ese es el reflejo de la concepción humanista de la formación. Las competencias básicas que fundamentan la integralidad. El SENA tiene un documento normativo que es el Acuerdo 12 de 1985. El Acuerdo 12 de 1985 ustedes lo van a oír nombrar como la unidad técnica del SENA. Ese libro sigue siendo vigente y es la Biblia institucional porque en él se sientan las bases doctrinarias de la formación profesional integral. Y en ese documento, en el Acuerdo 12 de 1985, aparece el principio de integralidad y lo resumen y lo presentan como el principio del aprender a ser humano, a ser persona, a ser como parte del desarrollo integral. Entonces, si ustedes quieren profundizar en la unidad técnica, en el Acuerdo 12 de 1985 y en el mismo modelo pedagógico se toma este referente y observen ustedes que está como un principio, no como una característica, no como algo aleatorio, es un principio doctrinario. En ese sentido, entonces el modelo es de carácter humanista. Hay otro componente fundamental y es el cognitivo. ¿Qué característica representa el desarrollo cognitivo en el SENA? Entonces, digamos que a raíz de, volviendo a ese mismo acuerdo, que es la unidad técnica, el Acuerdo 12 de 1985, el SENA lo estipula como el aprender a aprender,
pero que si uno remoza las teorías educativas y avanza en la historia de la educación, lo que encuentra aquí es la gestión de conocimiento, es decir, cómo pasamos de un proceso de transmisión de información, que es un poco lo que yo estoy haciendo ahorita en este instante, un discurso con mucha información, cómo pasamos de ese proceso en los ambientes de aprendizaje a que el estudiante, a que el aprendiz nuestro se dé la pela de sentarse a construir, a preguntar, a problematizar, a indagar, a investigar, a construir conocimiento. Y esa es una de las razones por las cuales ustedes encuentran que los ambientes de aprendizaje nuestros perdieron las tradicionales filas en donde pues es muy simpático mirarle la espalda al vecino, pero pues quién sabe qué tan atractivo y tan motivante sea. En donde la distribución se hace en equipos, en mesas, en círculos, porque digamos que la didáctica, la metodología de trabajo, lo que está pretendiendo es generar unas condiciones físicas del ambiente de aprendizaje que les permita a los aprendices romper el esquema tradicional y encontrarse en un diálogo de saberes cara a cara, con la disculpa de resolver una guía de aprendizaje. Una guía de aprendizaje que por supuesto pues usted es el autor intelectual, estratégico del cuestionamiento que le hace a los aprendices. De ahí la importancia de la estructura de esas guías de aprendizaje. De ahí la importancia de las actividades de aprendizaje que usted planee en su guía, porque de ellas dependerá que el aprendiz pase de la información, de la simple información, de la simple repetición, a la verdadera indagación y a la verdadera problematización. Y yo me estoy refiriendo en este sentido a pasar de la memoria, que es importante por supuesto, pero no es suficiente, ¿no es cierto? Yo me refiero a aquel aprendiz donde usted le dice, oiga, ¿cuál es el artículo que fundamenta el recibo y despacho de documentos en una entidad privada? Y el aprendiz dice, yo, profe. Y entonces le dice, a ver, dígame, artículo 64 del Código de Comercio. Muy bien, ¿qué dice? Todo comerciante deberá ejercer copia del documento que recibe y despacha para ejercer sus funciones. ¡Excelente! Tan juicioso. Y él se va para su empresa, porque fue el mejor, y llega a la empresa y el empresario le dice, usted es tecnólogo en gestión documental. Sí, yo me gradué, jefe, con todo y birrete y fiesta. Muy bien, bienvenido. Venga, imagínense que yo tengo un problemita aquí, y es que tengo como 50 tutelas, porque el recibo y el despacho de documentos aquí, mire, esto está cautizado, ya no tengo dónde poner el escritorio. Oiga, mijo, hágame un proyectico, ¿no? ¿Cómo soluciono yo para que me reciban y me despachen esos documentos y no se me vuelva un problema? El aprendiz dice, ¿cómo así, jefe? ¿Qué es lo que usted quiere? O sea, que yo le ordene los documentos, o yo se los archivo los documentos, o se los digito. ¿Cómo así? Entonces el jefe dice, ¿y usted no es tecnólogo en gestión documental? Y entonces el aprendiz dice, sí, graduado con todo y birrete, y fui el mejor. Y entonces dice, por eso. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Y entonces vamos a revisar el proceso histórico de Mencena y encontramos que efectivamente el muchacho ha sido un muy buen muchacho, tiene los mejores juicios evaluativos. Porque efectivamente él respondió a las actividades de aprendizaje y él hizo los ejercicios de la guía. Y la guía decía, ¿cuál es el artículo que fundamenta el recibo y despacho de correspondencia? Y él se fue y para su casa y empezó a leer y decía, artículo 64 del Código de Comercio, artículo 64 del Código de Comercio, artículo 64 del Código de Comercio. Ya me lo aprendí. Ahora, ¿qué dice el artículo 64? Todo comerciante deberá dejar fiel, todo comerciante, tal. ¿Recuerdan las tablas de multiplicar? Y no es que sea malo, lo que pasa es que no es suficiente. No es suficiente. Y entonces
es cuando nos tenemos que enfrentar a un reto que se llama pasemos de la información a la gestión de conocimiento en los ambientes de aprendizaje. Y eso significa problematicémosle el conocimiento al muchacho. No compliquémosle la vida. Porque tampoco se trata, recuerdan ustedes aquellos profesores que en alguna época tuvimos, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me pasó, donde nos decían, los 345 problemas del cálculo de Yuta Keuchi de hoy, que es viernes, para el lunes a las 7 que tenemos clase. Y uno se iba para casa medio atontado, medio atormentado, medio angustiado, que el profesor, que el amigo de la esquina, que quién sabe, que quién me ayuda. Ya voy en el 285 y no he dormido ni sábado ni domingo. Y llegaba el lunes. Y yo todavía hoy me estoy preguntando, ¿y los 345 problemas del cálculo de Yuta Keuchi, real y efectivamente, cómo los volví parte de una gestión de conocimiento que me permitiera cualificar mi perfil profesional? Eso significa entonces que hay una preocupación muy centrada en que real y efectivamente este aprender a aprender y esa gestión de conocimiento se convierte en realidad en los ambientes de aprendizaje del SENA. Por eso la insistencia en las guías de aprendizaje, por eso la insistencia en la formulación de actividades de aprendizaje, por eso la insistencia cuando nos dicen, profesor, ¿y dónde está el verbo que usted utilizó? ¿Y el verbo de qué nivel es? Y uno dice, ¿cómo así? Porque los verbos en infinitivo nos ayudan a jalonar la memoria, pasar de la memoria a procesos más elevados. Por ejemplo, cuando ya no solamente le decimos cuál es el artículo que fundamenta el recibo y despacho de documentos, sino cuando le decimos, frente a una organización empresarial, hay una problemática de recibo y despacho de documentos y vamos a resolverla, ¿cierto? ¿Qué pasaría si usted tiene que aplicar un sistema de organización documental frente a este paquete o frente a esta situación concreta? Es decir, le estamos planteando una situación problemática muy concreta y lo estamos confrontando con esa realidad. Resuélvala, resuélvala, resuélvala. ¿Por qué razón el edificio de la registraduría se está ladeando tantos centímetros por el peso documental? Ah, profe, pues usted me enseña a mí lo documental, pero, profe, y yo no entiendo lo del... Pues es que ahí está el arquitecto, y es que ahí está el abogado, y ahí está el experto en archivística. Nosotros 3 o 4 colegas docentes tenemos una situación problemática. Lo que debería pasar en la realidad del SENA hoy es que el aprendiz frente a esa situación problemática tenga los 4 colegas distintos en su disciplina profesional que lo asesoren para resolver el problema. ¿Y dónde está el problema? En una guía de aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Real, presente y efectivo. Se está ladeando el edificio de la registraduría hoy por el peso documental. Hagan investigación. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la norma legal? ¿Cuál es la norma técnica? ¿Cuál es la norma documental que se aplica? Y entonces fíjense que unas preguntas tan sencillas de memoria pues dan un paso gigante hacia una problematización que obligan al aprendiz a ir mucho más allá, a repetir el artículo 64 del Código de Comercio. ¿Y eso tendrá algunas implicaciones en su perfil de salida? ¿O no? ¿Habrá algún cambio o no? ¿En dónde? ¿En dónde sienten que puede haber el cambio? ¿En dónde? ¿En qué? Resolver problemas. Ahí hay análisis analítico crítico, ¿qué más? El hacer tiene un significado distinto. Es decir, ¿recuerdan cuando decíamos que el SENA nació desarrollando esta competencia biofísica, velocidad y precisión? En este caso estamos yendo más allá de velocidad y precisión, de una competencia biofísica. ¿Cuáles competencias estamos desarrollando entonces? Las competencias que tiene aquí, las competencias cognitivas, ¿cierto?
en donde él está pasando de memoria a procesos de análisis, a procesos de interpretación, a procesos de proposición. Porque es que mire, profesores, que esto en el discurso es muy bonito, ¿no es cierto? Es más, usted va a cualquier institución y le muestran el PEI y el modelo pedagógico en letras doradas, pasta roja, y allá está en el primer estante visible de la institución, en la oficina del rector, del director de facultad, y dice: aquí somos 100% constructivistas, 200% significativos. Y uno dice: ¡qué bien! Y entonces dice uno: camine, me acompaña, vamos a mirar la experiencia, a ver qué tan constructivistas y significativos somos. Y resulta que nos encontramos con los profesores dictando clase, con filas, y aquí 50 estudiantes y un micrófono, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y entonces uno dice: ¿y qué competencias se van a desarrollar ahí? Entonces el ejercicio es una invitación desde el modelo pedagógico a entender, a interpretar, a darle una mirada a la estrategia de formación que sea un poco distinta, en términos de que se reduce el protagonismo del instructor de dictar la sesión, de dictar, de hacer el discurso pedagógico, reducirle el nivel para darle mayor nivel al protagonismo del aprendiz desde el desarrollo de la guía. Y por supuesto que plantear esas actividades de aprendizaje y desarrollar esas guías necesita de un estratega, pero además necesita de una persona actualizada, que esté haciendo vigilancia tecnológica, que esté en permanente actualización, y que realmente los problemas que se le plantean al aprendiz sean significativos en el sentido de que tienen un fuerte componente con lo que está pasando en el sector empresarial. Y entonces se empiezan a tejer los puentes entre lo que es educación y lo que es productividad. Por allá en el gobierno de Gaviria, cuando sale la misión de los sabios, el libro de las recomendaciones de la misión de los sabios, una de las recomendaciones era precisamente acercar el sector educativo al sector productivo del país. Y ya estamos hablando de hace cuántos años de ese informe, de esas recomendaciones. Y sin embargo, en las instituciones de formación seguimos empecinados en dictar cátedra, en dictar clase, en el discurso pedagógico, en la evaluación de resultado, en la evaluación numérica, en la evaluación sumativa. Y luego decimos: oiga, y tan mala la calidad de los aprendices, de los egresados, eso no resuelve un problema. Se titularon, se graduaron y llegan a las empresas y están preguntando: oiga, déjeme ver cómo es que hacen aquí las cosas, pero no tengo ni idea de lo que usted me está preguntando. Esa es la gestión de conocimiento de la que se está hablando aquí en el modelo pedagógico. Me voy a adelantar un poquito para devolverme ya enseguida. Porque quiero invitarlos a ver este video. Vamos a ver si suena. Aquí el señor de los ayudas nos colaboró muchísimo, que tiene que ver precisamente con el tema del desarrollo de conocimiento y cuáles son los perfiles de salida que se productivos. En la revolución industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red.
El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. Esto nos lleva a repensar en esto que son los oficios con los que se nace en Colombia y que es un poco lo que el video nos está presentando, en donde plantea el intercambio de objetos al intercambio de información. Por supuesto que las mercaderías hoy están mutando y no basta solamente con la compra y venta de bienes y servicios, sino que hay algo muy importante y es el know-how institucional y el know-how personal, que empieza a adquirir un valor inconmensurable. Ustedes ven que las grandes organizaciones están cotizando muy bien el talento humano que desarrolla determinados conocimientos y va posicionando esos famosos. Digamos que hay un intercambio de conocimientos y un valor altísimo agregado frente a la información. La información interpretada, que eso en el ambiente de aprendizaje es un poco lo que estábamos conversando, con que no basta con el discurso, sino que es necesaria la acción del aprendiz. Y esa acción del aprendiz tiene que ver con esa interpretación de información. Cuando él en su diario y en su cotidianidad no solamente se queda accesando información, bajando del internet y el copy-paste, y entonces nos entrega los mamotes. ¿Qué quiere que le traiga, profesor? ¿Se la digitalizo? ¿Se la imprimo? ¿Cuántas hojas? Y entonces va y baja y nos trae el mamotreto y dice: ¿cómo le quedó el ojo, profesor? Y es cuando vamos diciendo: es que no basta con que él me entregue el documento, es que asociado al documento hay una serie de competencias personales que yo tengo que mirar. Sí, hijo, usted me entregó el documento, pero me lo entregó tarde. No me lo entregó el día que era. No tiene las normas que son. Su presentación no corresponde. La sustentación no es suficiente. La argumentación. Y entonces hay una serie de criterios que me permiten armarme como instructor para poder decir: usted no es competente. Pero para eso tengo que armarme de una serie de argumentos técnicos y metodológicos, donde las reglas del juego entre él
y yo estén bastante claras y precisas. Entonces, digamos que esa interpretación de información se convierte en conocimiento cuando él es capaz de expresar un discurso oral o escrito en donde real y efectivamente interpretó esa información que recibió. Por lo tanto, yo no le pedí un documento de copy-paste, le pedí 4 hojas sobre una reseña en donde me explicara los argumentos técnicos y legales sobre los cuales basó la solución al problema de que el edificio de la registraduría se esté ladeando. Y no le pedí 20 hojas, le pedí 3. Y le pedí 5 argumentos técnicos y 5 legales. Véngamelos aquí, explíquelos. ¿Cómo está la maqueta del edificio? ¿Para dónde es? ¿Por qué se la dio así? ¿Cuál es el peso documental? ¿Cuánto la hoja de papel? ¿Cuánto la caja de cartón? ¿Cuánto se va a digitalizar? ¿Usted lo microfilma? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cómo está el bodegaje? ¿Dónde está el histórico? ¿Dónde está el de gestión? Ah, entonces el aprendiz me argumenta. Querría decir entonces que logramos pasar de la información a la gestión de conocimiento. Esto, por supuesto, pues nos está llevando entonces a un cambio fundamental entre los trabajadores tradicionales. ¿Recuerdan cuando empezaba el discurso y hablaba de la mecanógrafa recepcionista tradicional? La atención, la venta de mercaderías a los trabajadores del conocimiento. Y entonces es donde los perfiles de salida nos dicen: el perfil de salida, competencias del profesional o del técnico que venga a trabajar en esta empresa, que solucione problemas, que tenga iniciativa y creatividad, que sea líder, que asuma riesgos, que trabaje en equipo, que tenga dominio técnico, que sea un ser humano integral, que se comunique y entonces que solucione problemas. Y entonces pasamos de los oficios tradicionales centrados en unas competencias más de carácter biofísico, pasamos a unas ocupaciones cuya característica esencial es que son multifuncionales, donde se requieren un conjunto de competencias de mucha mayor complejidad, de mucha mayor profundización de carácter técnico, pero asociadas con este desarrollo de pensamiento, ¿cierto? Fíjense que no basta con que él ordene muy bien los documentos o los digitalice muy bien, y me excusan aquí si hay expertos en el área de archivística, en donde realmente lo que necesitamos es que él solucione, que mueva esta masa neuronal para decir cuál es la solución frente a ese bodegaje, cuál es la solución frente a esta digitalización, cuál es la solución frente a... Eso es una ocupación que requiere habilidad técnica y de desarrollo de pensamiento, de habilidades de orden superior que trascienden la pura memoria. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco ya traducido ese video y esa tendencia del mercado a los procesos formativos. Miren ustedes, aprende a hacer, lo mencionaba la profesora, él aprende a aprender, donde está la gestión de conocimiento, y él aprende a ser como ser humano, como persona. Mire, discúlpeme si soy tan reiterativa en el discurso, discúlpeme lo reiterativo del discurso. El sello de mi aprendiz tiene que ser el sello profesional de un excelente perfil, de un excelente trabajador. Que el mercado lo reconozca, que el mercado lo posicione, que se recupere la impronta institucional, en donde yo como instructor evalúo la competencia, porque este muchacho hizo un excelente balance, pero es que además su presentación personal es impecable, porque además su lenguaje lo está mejorando, pero además sus relaciones interpersonales y su trabajo en equipo demuestran que es un buen aprendiz. Yo no puedo evaluar una competencia solamente porque él es un buen técnico, pero yo necesito como instructor a mi colega que está programado conmigo en la misma ficha, y necesito al otro colega, y necesito el del trimestre anterior, y necesito el del trimestre que viene,
y necesito el de las 8 a 10 y necesito el de 10 a las 12. Y que todos a una exijamos lo mismo. Y es ese perfil de salida desde ese aspecto humano. Yo aquí lo que estoy tocando ya entonces es el tema de las competencias. Digamos que la competencia tiene aquí un elemento muy... Fíjense ustedes que aparecen dos conceptos. Uno que es el de competencia y otro que es el de competencia laboral. El SENA en algún momento cuando adopta el enfoque, él dice, en el SENA, y ustedes encuentran algunos documentos, dice, se desarrolla competencias laborales. En otros documentos dice, desarrollamos competencias. Y hay un galimatías allí que no está muy claro. A hoy parece que ya lo tenemos un poco mejor. ¿Cuál puede ser la diferencia fundamental, si es que ustedes consideran que la hay, entre el concepto de competencia laboral y el concepto de competencia? ¿Habrá alguna? Competencia, ¿cierto? La que decía el profesor, la que dice la profesora, para la vida. ¿Recuerdan el primer gran círculo del modelo pedagógico? Para la vida, el proyecto de vida. Ah, es que cuando llega el aprendiz del SENA al sector productivo dice, ah, ¿y usted es el del SENA? Con razón, ¿cierto? Su presentación, su todo, se le nota la impronta institucional, porque es una persona a carta cabal, y ahí es donde entra todo el juego de las dimensiones. Y aparece entonces la competencia laboral en la del sector productivo, ¿sí? Y allá aparecen los estándares de calidad. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Cierto? Aparecen los estándares de calidad. Capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas, de acuerdo con unos estándares de calidad. ¿Recuerdan la famosa velocidad y precisión? Son dos estándares de calidad. La pregunta es, ¿el SENA desarrollará un enfoque para el desarrollo de competencias laborales? Perdón, ahí la repetición. O más bien un enfoque para el desarrollo de competencias. ¿Sí? Entonces, aparece el tema de la gran competencia, en donde dentro de esa gran competencia está la laboral. El punto es que si nos quedamos solamente desarrollando la laboral, nos quedamos cortos, porque nos hizo falta la otra gran parte, que es la que tiene que ver con la persona. Entonces, es donde esas normas y esos resultados de aprendizaje nos corresponden a todos. El enfoque es para desarrollar competencias. Dentro de estas competencias aparece la competencia laboral. Es muy peligroso que nosotros nos dediquemos a desarrollar competencias laborales y nos hemos olvidado de la competencia. Muy bien. Aquí está la taxonomía de las competencias en el SENA. En el mundo pues existen miles de taxonomías. Aquí solamente estamos, y si ustedes entran al Ministerio de Educación hay unas taxonomías y le hablan de genéricas, de ciudadanas, si usted va a Sinterfor, entonces le dice que las competencias para la vida. Si usted va a la OMS, le dicen que las competencias, se me olvidó, allí las llaman esas habilidades para la vida. O sea, hay tantas taxonomías como escenarios en este momento en el mundo, no solamente de formación, sino de trabajo. Eso hace que el SENA estudie y apropie su taxonomía que lo identifica. A hoy, en el SENA, la taxonomía oficial y vigente es esta: básicas, dentro de las cuales está la ética, las comunicaciones, la cultura física. Entonces, aquí aparecen algunos, en este momento se está incorporando matemáticas, ciencias básicas, que es parte del diseño que yo les mencionaba. Las competencias específicas pues son las del área técnica, que orientan los instructores expertos en la disciplina hacia la parte técnica y tecnológica. Y las transversales, donde está el inglés, las TIC, la salud ocupacional, entre otras. Esa es la taxonomía SENA. En la taxonomía SENA a hoy no existen ni las genéricas, ni las habilidades para la vida, ni las ciudadanas. Es decir, todo ese conglomerado trató de irse ajustando en estas tres grandes categorías.
no es que no existan, es que en la taxonomía nuestra se han categorizado con estos tres grandes clasificaciones o conceptos. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que a veces, pues no aquí, claro, en otros escenarios, está pasando esto? ¿Sí? Está pasando que a veces los instructores, los profesores somos más de un conocimiento de carácter repetitivo, de algo muy concreto, y entonces se nos olvida la abstracción. Porque finalmente cuando yo le digo, oiga, mire el problemita en el que está la registraduría, oiga, mire el peso documental, oiga, ¿cuál es la dimensión? Oiga, consulte al abogado, oiga, consulte al experto técnico. Trasciende lo meramente concreto de hacer un ejercicio de carácter repetitivo. Las verdades absolutas. ¿Cuál es el reto? Piensen ustedes. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Será que es posible? ¿Será que sí es un reto o no? ¿Cómo lo sienten? Pasar de esa repetición, de ese aprendizaje concreto a lo abstracto, a la incertidumbre. Ah, porque es que las verdades ya no las tiene el doctor Sáchica, la verdad ya no la tiene el doctor de doctos, la verdad ya no la tiene el instructor, la verdad ya no la tiene el profesor, la verdad la tenemos todos. De Karl Popper hacia acá se acabaron las verdades y lo que hay son muchas incertidumbres. De ahí que el conocimiento tenga un fuerte componente y da fuerte valor cuando se construye en equipo. ¿Desde dónde? Desde la interdisciplinariedad, es decir, desde las miradas de distintas disciplinas alrededor de un mismo objeto de conocimiento. Bueno, aquí les quiero dejar a un amigo de ustedes y mío, creo que nos va a hablar algo muy interesante en relación con lo que estamos conversando. Hay un pensum que requiere que los individuos puedan hacer ciertas cosas, que tienen que aprender a leer, que tienen que aprender eso, que la geografía, todas esas cosas son importantísimas, pero como no se les enseña, entonces la verdad es que si yo cojo el colombiano medio, inteligente, le pregunto los fluviales, las ramas del Magdalena, los capitales del país. No, entonces, pero usted estudió un año y se me olvidó. Sí, y sabes, la raíz cuadrada, entonces, ¿qué hizo todos esos años? Porque resulta que no se le quedó nada. No, pues yo soy ingeniero. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se queda nada. Porque no se enseña en contexto. Se les da unas no, cifras, pues que tiene que pasar el examen y el señor pasa el examen y va y se ducha y todo el conocimiento se va, pues. Se lo quita como si fuera mugre. Claro, ya pasé geografía, esa vez no tengo que volver a ver. Y se vuelven ingenieros y se vuelven abogados y de todo. Y sería facilísimo que uno le dijera, mire, la historia, la geografía, la economía es una cosa. Yo me recuerdo, hace muchos años, cuando empezamos a hacer historia antigua, que había Mesopotamia, sí, y el Éufrates y el Tigris. Y el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia vivían dentro del libro y era un cuadradito. Nadie me dijo que eso era de verdad. Que eso existía. Entonces, un globo terráqueo me dice, aquí está. Nunca. Claro. Y me enseñaron historia sin enseñarme política, sin enseñarme economía. Geografía. Básico. Entonces, el conocimiento son pedazos de conocimiento. Ya, ahora entiendo. Ya usted había dicho esa frase y al principio no se la entendí, ya se la entiendo. Claro, hay que armarle pedazos, pero no están unidos, no los unen, no los contextualizan. Que le armen el mono. Entonces, por eso el estudiante lo que hace es grabárselos para el examen, pero después no sirve para nada. No tienen el contexto. No tiene el contexto. ¿Será que sí nos pasó lo que él está planteando ahí? Nos enseñaron geografía sin enseñarnos historia.
¿Recuerdan? El currículo estancado, estancos separados de conocimiento, ¿cierto? En donde teníamos geografía, historia, economía, ¿sí? O legislación 1, legislación 2, física 1, física 2, ingeniería. Todo por materias y por estancos separados, un currículo separado. Aquí en el SENA, el currículo tiene otra connotación. El diseño de nuestros programas, si ustedes lo han podido accesar y analizar, han notado diferencias, no muchas. No encontramos aquí contabilidad 1, contabilidad 2, legislación 1, legislación 2, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les pasó. Y resulta que ese currículo tradicional, de pronto llego al SENA y me encuentro con un programa que no tiene unas temáticas secuenciales, que no tiene un estanco separado de conocimiento, sino que además me dan un conocimiento un poco más universal, que no es tan concreto, sino que el conocimiento es más bien abstracto. Y además el programa me dice, venga profesor, es que en el SENA hay conocimientos de proceso, y a esos de proceso usted le asocia los conocimientos que son teorías, conceptos y principios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso me traerá algún mensaje? Entonces, hay unos procesos empresariales o unos procesos técnicos que tienen, por supuesto, como su nombre lo indica, una secuencia y que están muy fuertemente arraigados en la ejecución, en los desempeños y en el hacer. Pero como no basta con el hacer, el profesor debe identificar ese proceso y a ese proceso le va asociando los conocimientos que él requiere, ¿no es cierto? Ese es los contenidos de proceso de los que nos habla el profesor en el diseño curricular. A ese proceso se le asocian los conceptos, las teorías, que son el conocimiento asociado. Ese es el cambio fundamental en el diseño curricular del que hablaba Ginás. Es decir, se trató de romper el diseño curricular tradicional para volverlo un currículo integrado, interdisciplinario. Y tal vez esa sea una de las mayores dificultades que nos da el diseño cuando lo abordamos en el SENA. ¿Hay algún otro elemento importante que planteaba Ginás? Y es el contexto, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Por qué insistiría Ginás en el contexto? ¿Por qué será tan importante el contexto? Nos sitúa en una realidad, ¿cierto? Y el profesor aquí lo estaba planteando, ¿cuál es la realidad de los aprendices nuestros? Y ese es el sector productivo. Luego, los problemas que se ubiquen en las guías de aprendizaje. La problematización del conocimiento tiene un cordón umbilical muy fuertemente atado a las tendencias del sector productivo. Por esa razón es que el instructor nuestro no puede ser solamente académico, sino que tiene que estar en permanente contacto con el sector productivo, porque ese es el secreto del famoso puente y de la recomendación que daba la misión de ciencia y tecnología en el año 95, si no estoy mal, donde el contexto lo da el instructor, lo da el sector productivo, lo da la vigilancia tecnológica. El diseño es un referente. Bueno, muy bien, digamos que allí aparece el aprender a aprender. Este es uno de los principios de los que hablábamos, la interdisciplinaridad, la complejidad y la gestión tecnológica alrededor del conocimiento. Aquí está, entonces, ¿por qué razón yo les decía al comenzar el discurso que nuestro modelo es humanista y es cognitivo? Uno, el desarrollo humano del aprendiz con las competencias básicas, y dos, un técnico con una serie de competencias que lo habiliten para desempeños de calidad y con pertinencia en el sector productivo, de acuerdo con la tecnología, con la línea tecnológica que él esté desarrollando. Está claro estas dos grandes condiciones del modelo pedagógico a que
pues pretendería yo haber dado alguna claridad por qué hablamos de que es humanista y de que es cognitivo. Y insisto en lo cognitivo porque quiero reiterar que pasamos de los procesos de memorización a la solución de problemas y a la gestión de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero que más que un discurso o que más que quede escrito en un modelo pedagógico, es porque los instructores entendimos que es posible hacerlo realidad en las guías de aprendizaje a través de las actividades de aprendizaje, cuando problematizamos las actividades que le vamos a proponer al aprendiz que resuelva, cuando hemos dialogado con nuestros colegas para mirar los diferentes puntos de vista frente a la solución de ese problema. El modelo tiene un enfoque para el desarrollo de competencias y eso nos ubica en que nuestros aprendices son capaces de aprender a hacer, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo procedimental, es decir, son capaces de aplicar el conocimiento en la transformación de la realidad. Y si no, no son competencias, si no nos estamos quedando en el mero discurso informativo. Y hay una metodología, ¿recuerdan? Que es el famoso aprendizaje por proyectos. Entonces, ¿por qué la alusión al aprendizaje por proyectos? Digamos que es el cómo. ¿Cómo desarrollo un proceso cognitivo? ¿Cómo desarrollo la interdisciplinariedad? ¿Cómo logro que mi aprendiz tenga una visión holística y sistémica del conocimiento? Y entonces en el SENA se adopta la estrategia de aprendizaje por proyectos. No quiere decir que sea la única, lo que pasa es que prevalece como una forma de problematizar el conocimiento, pero a ella están asociadas otras didácticas activas. Entonces, el modelo del SENA es cognitivo humanista, tiene un enfoque, es decir, tiene una mirada o un lente que lo direcciona hacia el enfoque competencias y una metodología que es el aprendizaje por proyectos. Bueno, yo quiero dejarlos aquí un momentico con esta amiga muy querida. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Yo vuelvo a retomar aquí mi metodología desde lo que nos presentaba Mafalda, porque Mafalda lo que está haciendo ahí es dándonos una caracterización de la metodología tradicional. ¿Recuerdan que veníamos conversando sobre eso? Unas estructuras rígidas, un currículo con estancos separados de conocimiento, una verdad absoluta que la tiene quien orienta el proceso, unas filas en donde cada uno es aislado y recibe una serie de informaciones. El aula de clase y se evalúa el conocimiento. Un conocimiento de resultado, un conocimiento de tipo sumativo, un conocimiento que va al final. 30, 30 y 40. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que propone la formación por proyectos? Uno diría que entonces prima el aprendizaje sobre la enseñanza, ¿cierto? Es decir, que nos proponen más bien que sean los aprendices los gestores de ese conocimiento, pero sin entrar a aquellos extremismos. Vale la pena decirles que no es tan cierto. Y en formación para el trabajo hay momentos en que yo necesito ser conductista. Y si no, por favor, díganme de qué otra forma desarrollo yo una habilidad que tiene que ver con la digitación de texto. ¿Cómo mi aprendiz desarrolla una habilidad biofísica que es la precisión y la velocidad? ¿Cómo la desarrollamos metodológicamente? ¿Cómo hago que se vuelva rápida, veloz y precisa? ¿Cómo? Repitiendo. Pues repitiendo, ¿sí? Mi chinita una plana, mi chinita dos planas, tres planas, ¿cuántos errores? Repita, repita, repita y repita. Y yo aquí con el relojito y tómele el tiempo y precisión y velocidad y repita. ¿Ya lo logró? Ah, perfecto.
¿Qué hice ahí? Instrucción programada. ¿Qué es eso? Conductismo puro. ¿Por qué? Pues porque lo necesito. No hay otra forma de aprender a conducir un vehículo si no es conduciéndolo. No hay una forma de reparar un motor si no es reparándolo. No hay una forma de aprender a diseñar corte y confecciones si no es repitiendo el corte y el trazado. Luego hay habilidades de carácter biofísico que en la experticia de formación para el trabajo se requiere ser conductista en términos de que la habilidad debe ser repetida hasta ser lograda. ¿Quién sabe cuándo utiliza una metodología o cuándo utiliza la otra? Pues ustedes, que son los expertos. Y usted dice, yo necesito que el chico hoy haga esto de esta manera y ir repitiendo porque es la única forma de lograr el desarrollo de la competencia. Pero hoy necesito más bien que aborde la solución de problemas porque lo que necesito es que desarrolle otras habilidades de pensamiento. Entonces eso de que el conductismo está mandado a recoger tampoco es tan cierto. Lo que pasa es que cada uno es pertinente de acuerdo con el propósito y la competencia que vayamos a desarrollar. Ese es el protagonismo del aprendiz. Ya hablamos de la interdisciplinariedad. Yo solamente quisiera aquí detenerme un poco en el tema de la evaluación muy rápidamente para decir que la concepción de evaluación en el SENA es de carácter formativo y de proceso. Eso significa que yo evalúo todo el tiempo a mi aprendiz. Yo no lo evalúo mañana y 15 días y en un mes y el trimestre y vale 30 y vale 30 y vale 40 y vale 10 y el 0.5. Eso quiere decir que hay una evaluación que forma. Y una regla de juego en mi ambiente de aprendizaje es que aquí cumplimos la entrada a clase. Luego usted llegó tarde, ya hay un punto para mirar en su evaluación. Oiga, usted no está trabajando en equipo, no ha venido sin un día a la semana de la clase que tiene, luego no está cumpliendo, ese es un punto de evaluación. Oiga, es que el muchacho, su presentación personal no corresponde con el protocolo del sector financiero, con el protocolo del sector financiero. Yo todavía recuerdo allá una señora de relaciones públicas de una gran entidad bancaria donde nos dijo muy crudamente en una mesa sectorial entender cómo los aprendices que ustedes nos mandan todavía no entienden ni siquiera que van a trabajar en un sector bancario, ni siquiera saben portar un uniforme. Oiga, que la cresta, que el piercing, que los pantalones aquí, que el chifle. Oiga, yo no voy al sector bancario y lo primero que le dicen es léase el manual de protocolo, de imagen personal, y lo cumple o se va. Entonces, digamos que ahí hay un tema que es el del aprendizaje con todas sus connotaciones, y ya termino con esto, que es la secuencia metodológica del SENA. Entonces, primera instancia, de arrancada, obviamente un programa de formación. A ese programa, hoy en la plataforma de Sofía, tiene asociado un proyecto formativo. Todo el programa tiene un proyecto. En el SENA no se puede desarrollar por norma un programa si no tiene un proyecto asociado. Lo que nos dicen a nosotros los instructores es, profesor, ¿usted con cuál proyecto está trabajando? ¿Cuál es su programa y cuál es su proyecto? Primera tarea, entonces, identificar claramente cuál es el proyecto asociado al programa. Entonces, ahora vamos a trabajar con planeación. Es decir, vamos a trabajar una metodología, una propuesta metodológica para poder desarrollar ese proyecto. En el SENA se llama planeación pedagógica. Entonces, en esta planeación pedagógica es donde aparece el equipo interdisciplinario de instructores. Lo que se supone, el deber ser de la planeación consiste en que un equipo de instructores asociados a una misma ficha, se reúnan y desde sus distintas disciplinas propongan metodológicamente
¿Cómo pueden desarrollar ese proyecto formativo? El proyecto es una excusa metodológica. La planeación es un cómo vamos a desarrollar ese proyecto. Y para eso necesitamos formular actividades de aprendizaje desde las distintas disciplinas. Esta es la secuencia, por lo tanto es necesario respetar a pie juntillas la secuencia. Suele suceder que arrancamos con las guías sin tener planeación. Suele suceder que desarrollamos el programa y no conocemos el proyecto. A veces trabajamos el proyecto y dejamos de lado el programa de formación. Es una secuencia que hay metodológica y es necesario abordarla estrictamente para poder garantizar el logro de los resultados de aprendizaje que el programa exige. Por eso la importancia de esa planeación y por eso la importancia de este trabajo interdisciplinario de los profesores. Aquí en la planeación que encontramos actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje son grandes porque yo después tomo estas actividades y las trabajo en una guía. Fíjense que estas actividades, ¿quiénes las han formulado? Un equipo interdisciplinario. Cuando yo trabajo la guía ya las voy desglosando. Vienen las estrategias didácticas activas. ¿Por qué activas? Pues porque se le generan condiciones al aprendiz para que él asuma el desarrollo de su proceso. Entonces, ¿qué didácticas activas? Cuando tenemos, por ejemplo, el estudio de casos, cuando tenemos la simulación personal o por ordenador, cuando tenemos un proceso de investigación o trabajo de campo, cuando tenemos los famosos gráficos de pensamiento donde están los mapas conceptuales, las redes de conocimiento, las redes semánticas, las redes conceptuales, los mentefactos, los mapas conceptuales. Ellas son estrategias activas. ¿Por qué será que elaborar un mentefacto o un mapa conceptual es una estrategia activa? ¿Por qué será? Es decir, él está haciendo una movilización cognitiva, porque no es solamente activo en el sentido de la movilidad biofísica, activo en la movilización neuronal. Estas gráficas de conocimiento les permiten hacer asociación, comparación, desarrollar pensamiento divergente, convergente, análisis, síntesis, interpretación. Por eso son tan importantes las gráficas del conocimiento y por eso se consideran una estrategia didáctica activa fundamental en el desarrollo de procesos de pensamiento de orden superior. Bueno, aparecen los ambientes, los tiempos, todo lo que corresponde, elementos que caracterizan una planeación. Fíjense que después de que usted toma la planeación, de que ustedes tienen como equipo de instructores la planeación, viene el tema de las guías de aprendizaje. Las guías son la consecuencia natural de una planeación. Las guías no brotan así por generación espontánea desde el proyecto. Las guías se derivan de un buen ejercicio de planeación. Y una vez tenemos las guías, pues viene la orientación del proceso. Entonces ahí, obviamente, es la invitación a que una guía bien estructurada va a generar las condiciones para que el aprendiz sea quien la resuelva y participe en el ejercicio. Muy bien. Y creo que, bueno, este es un ambiente porque este es un ambiente real del Centro Nacional de la Construcción y aquí en este ejercicio estaba trabajando el instructor de competencias específicas y el instructor de competencias transversales y básicas. En un mismo ambiente, de manera sincrónica, los dos instructores. Bueno, porque aquí hay toda una discusión y amerita un proceso de investigación metodológica y científica en qué tan propicios y pertinentes son los ambientes de aprendizaje abiertos en los que hoy estamos trabajando, porque, pues sí, digamos que los niveles de ruido, de desorden. ¿Cuál fue la razón por la cual se abrieron los ambientes de aprendizaje? Inicialmente pensando en el cambio radical de metodología. Primero, de pasar de la enseñanza al aprendizaje.
Segundo, en que no fuera el instructor el que dictara clase en la aula, sino el que orientara procesos de aprendizaje. Tercero, que la metodología no fuera repetitiva y tradicional centrada en memoria, sino que lográramos generar una metodología activa de gestión de conocimiento. Luego, yo no necesito un atril y un escenario aquí cerrado para dictar mi clase, sino que yo llego con una estrategia aquí armada, que es mi guía de aprendizaje, que es mi planeación que le hicimos en el equipo asociado a la ficha. Yo ya hice mi guía, tengo mis equipos de trabajo y cada equipo de aprendices va a estar trabajando en una problemática frente a la guía. Aquí estarán buscando información, allí estarán en trabajo de campo. Eso quiere decir que el ambiente de aprendizaje deja de ser tan problemático en términos de dictar la clase. Ahora, si la actividad de aprendizaje que yo propuse en la guía y en la planeación requiere un taller especializado, porque hoy necesito el ejercicio para desarrollar la precisión y la velocidad en una informática, o yo no sé, en un taller especializado, pues yo paso mi planeación y mi guía y solicito el ambiente que necesito porque la actividad lo dice. ¿De dónde depende la programación de los ambientes? De la planeación que el instructor presente. La programación de los ambientes no puede seguir siendo accidental. Debe ser una consecuencia natural de la actividad de aprendizaje que los instructores ofrecen. Muchas gracias. Bueno, mire, yo quiero solamente darle las gracias por su tolerancia y su paciencia y su participación. Espero haberles podido servir de alguna manera. Muchas gracias. Doralía, muchísimas gracias.